37 minutos pasaron ya de la hora 9 en todo el país. La temperatura aquí en nuestra ciudad capital, Corrientes, en la República Argentina, es de 16 grados 6 décimas. La humedad relativa del ambiente del 75%. La presión atmosférica 1013,4 hectopascales. Viento del sector este a 11 kilómetros por hora, la visibilidad normal 10 kilómetros y el pronóstico dice para este día viernes totalmente despejado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche con una temperatura máxima de 27 y una mínima de 10. Bien, a ver, ayer en la localidad de Saladas hubo una jornada ganadera y realmente fue muy concurrida. Muy concurrida, digo, porque hay un interés muy especial por los productores pecuarios, en este caso, de nuestra provincia de Corrientes, y esto fue organizado por Coninagro, Renatre y también FEDECOP, ¿no? La Federación de Cooperativas, y estuvo nada más ni nada menos que el licenciado consultor ganadero, Víctor Tonelli. Al licenciado lo tenemos en línea telefónica en este momento y le decimos buenos días, Víctor, ¿cómo está usted? Gracias por estos minutos. Juan Barrios lo saluda, ¿cómo está? Buenos días, Juan. Gracias a ustedes por la llamada. Efectivamente, la verdad que fue una jornada lindísima, muy concurrida y qué bueno. Y bueno, con mucha interacción, ¿no? Lo cual siempre es muy motivador. Qué interesante y qué bueno, ¿no, licenciado? Esta situación. Y digo, situación en cuanto a la jornada, ¿no? Y la participación de los productores, en este caso, con esa necesidad de saber y tomar conciencia de lo que realmente nos está pasando, y en cuanto a ganadería, mucho más. Pero hay otros temas que realmente después seguramente espero su respuesta al respecto, pero tengo muchas preguntas para hacerle y no quiero desperdiciarlo, licenciado. Bueno, adelante. Sí, no, una de ellas, además, más allá de la jornada, digo, la organización, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo anduvo? La gente de Coninagro, de FEDECOP y todo ello. No, impecable. Además, tuvimos la presencia de la ministra de la Producción, que no es un caso... No porque ella no se preste, sino porque no es usual, digamos, claro, que participe en una jornada, digamos, como la que se organizó, así que además le dio un brillo especial, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y los productores interactuaban también? ¿Qué tal esa? Sí, totalmente. Esa receptividad, digo. Sí, antes, durante y después. La verdad que fue un momento muy lindo, ¿no? Personalmente muy agradecido con la recepción, con la organización, con el afecto recibido y sobre todo por el interés, ¿no? Preguntas, ida y vuelta, claro, sin ningún tipo de limitante, ¿no? Todo muy abierto, bueno, muy agradable. Qué bueno, qué lindo. Y esto, licenciado, piensan, digo, dentro de los que están los organizadores, ¿no? ¿Piensan repetirlo? Digo, sería también interesante hacerlo aquí en nuestra ciudad capital, ¿no? Yo creo que, mire, esta semana con Coninagro y PCBA y las cooperativas en cada una de las regiones, dimos 3 charlas, 2 en el Chaco y una ahí en Salada, en un raíz que parecíamos los chalchaleros, más o menos. No me diga. Pero, no me diga. Muy lindo, una en Pampa del Indio, una en Cespeña, otra en Saladas. Y la verdad que en todos los casos con mucha concurrencia, con mucha interacción. Muy lindo. Se ve que además, desde que hay, por supuesto, mucho interés por la incertidumbre que se está claro, sentido, pero además con esa calidez que siempre el hombre de campo recibe a quienes lo visitan, ¿no? Y con mucha avidez de conocimiento, muy lindo realmente. Sí. Yo creo que es muy positivo. No es un detalle menor, ¿no es cierto? Y no es, tenerlo a Víctor Tonelli, no es una cosa de todos los días, licenciado. La verdad, para nosotros es un honor poder entrevistarlo y saber un poco más de usted, ¿no? Con respecto a todo esto. Sabemos quién le habla, periodista agropecuario ya hace varios años y lo conocemos desde esas notas
y esos escritos que ahí en La Nación siempre estamos al tanto, ¿no? Pero yo quiero ir a algo más profundo, licenciado. En este tiempo y en estas horas, para ser más puntual, hay una cuestión de parte del Banco Central de la República Argentina que aumentó las tasas. Y esto pega de lleno a un montón de sectores. Y estábamos observando que los feedloteros, los productores de feedlot, están perdiendo un número importante en cuanto a lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Y hasta, en algunos casos, 20.800 pesos, dice, por cabeza engordada. La suba de tasas pega de lleno en los feedlots y ya pierden hasta 20.800 pesos por cabeza engordada. ¿Qué opinión le merece, licenciado? No, acá hay que analizarlo por partes. El comentario que usted dice es real. Los 20.000 pesos, cuando uno le agrega, por supuesto, tasa financiera o costo financiero, sí, que pega muchísimo a tasas como las que estamos viviendo actualmente, en un proceso que de punta a punta nos lleva menos de 4 meses, con lo cual cuando uno le carga la tasa, es un número fenomenal. Si la tasa, por otro lado, no podría ser menor cuando la inflación está arriba del 7%, por lo menos los últimos 2 meses o el promedio de los últimos 3 meses, y nada indicaría que la inflación vaya a amortiguarse. Seguro. Por lo cual las tasas en el fondo no dejan de ser un insumo para el productor, ¿no? Necesite o no necesita el dinero, si va a ser el número real, le tiene que poner el costo de ese insumo, que no es menor, que es el capital necesario para el trabajo, de forma tal que yo... Por eso digo, analizarlo por partes, porque normalmente la tasa se repaga con el ajuste de valor del precio del producto que uno va a vender, cosa que no viene ocurriendo en los últimos meses, fundamentalmente porque hubo un llenado muy fuerte en los corrales hasta el mes de julio. Ahora entramos en el proceso de descarga de esos corrales o de vaciado, si cabe la expresión. Y ese vaciado, por el momento y probablemente hasta el mes de noviembre, va a ofrecer mucha cantidad de ganado y de carne al consumidor, y eso va de alguna manera a hacer un freno al ajuste de valores que necesita el filotero para que el número le pueda cerrar. Pero a partir de diciembre y por lo menos hasta abril cambia totalmente la situación, y probablemente va a poder pagar esas tasas y recuperar margen bruto a favor de una recuperación del precio del ganado para consumo, que lamentablemente se va a trasladar al consumidor. Siempre en todos los casos una de cal y una de arena, ¿no? Así es. Tonelli, a ver, si hacemos retrospectiva, ¿no? Sabemos perfectamente lo que el productor pecuario perdió, o sea, la Argentina perdió desde el 2008 al 15, y después se fue dando algunas mejoras, ¿no? Y estábamos hablando ayer justamente en la pérdida de casi 12 millones de cabezas, y se fueron recuperando en este tiempo, pero ¿qué número hubiésemos tenido de no haber ocurrido eso, por un lado? Y hoy, ¿qué puede esperar el productor ganadero, en este caso, por lo que viene o cómo viene, en este caso, la ganadería, con todas estas cuestiones de falta de pastura, la sequía, todo este combo que hoy por hoy se está dando en nuestro país? Llámese sequía, llámese gobierno con malos tratos en cuanto a exportación y demás. Le hice 3 preguntas, ¿no es cierto?, en una sola. A ver, digo, ¿cuáles serían las expectativas del productor ganadero? Vamos por partes, Sí. decía Jack, vamos por partes. Vamos por parte. Bueno, a ver, desde aquel momento de ese fatídico, digamos, momento de 3 años en el que se perdieron, como usted bien dijo, 10, 11 o 12 millones, depende de dónde se pare uno y cómo lo mire, de cabezas, hecho histórico, nunca repetido en la historia de la ganadería argentina, en donde tuvimos menos de 48 millones de cabezas. Hoy estamos rondando los 54 millones, ¿no? Recuperamos 6 de los 10, digo yo, más o menos.
La verdad que la ganadería argentina en realidad lo que hizo fue un ajuste. Hoy estaríamos, yo diría, en un equilibrio bastante bueno entre carga y oferta forrajera. A mí me parece que los 58 previos al desastre eran un exceso de carga en función de los riesgos que se asume de contar con la carga, con el alimento suficiente, digamos, generado por el pasto, ¿no? Hoy estamos, yo diría, en un balance muy racional de lo que ocurre en la ganadería, y estamos viendo una ganadería que está mejorando su eficiencia y su productividad, sobre todo la cría, de manera muy, muy rápida, ¿no? Un dato para refrendar este comentario. La tasa de destete o marcación, como se le dice habitualmente en la Argentina, estuvo durante muchos años en torno del 60, 61, algún año bueno 62%, y cuando se conozcan los datos de vacunación de la primera campaña de contrastosa de este año, que refleja la totalidad de terneros que hay en la Argentina, uno se va a encontrar que va a estar superando el 67 y algunos, digamos, extraoficialmente mencionan hasta un 68%, y eso marca un crecimiento espectacular de la eficiencia en la cría que no vimos durante décadas. Con lo cual, ahí le está mostrando, digamos, una mejora en la eficiencia que no hace otra cosa que reflejar que la ganadería, pese a todo lo que usted bien mencionó, y a las dificultades que genera la propia política, la ideología y muchas otras cosas más sobre lo que no vale la pena perder más tiempo, a pesar de todo, la ganadería está vigorosa, está más fuerte que nunca, y yo diría con un nivel de mejoras que incluye, obviamente, mucho mejora en los procesos, mucha incorporación de tecnología. Y eso solo habla muy bien de los productores ganaderos, que pese a todos los palos en la rueda sigue avanzando, sigue trabajando como nunca. Y yo diría, cuando me junto con productores de países vecinos que conocen muy bien la cuestión de Argentina, tanto uruguayos, brasileños o paraguayos, la verdad que siempre nos dicen más o menos lo mismo: ustedes son unos cracks, porque pese a todo lo que ocurre, siguen produciendo, siguen avanzando, siguen teniendo una presencia importante en todos lados. Y la verdad que no sabemos cómo lo hacen. Bueno, lo hacemos porque le ponemos un poquito más de esfuerzo, trabajo y pasión de lo que habitualmente otros le pondrían para la actividad, ¿no? Seguro. Realmente, yo digo, usted dijo, no perder tiempo en hablar de cosas que ya a esta altura no tiene sentido, ¿no? Pero yo quiero hacer y puntualizar esto, Tonelli. ¿Cómo no? A ver, el tema de las restricciones, ¿qué opinión le merece? Digo, si el gobierno continuaría, con estas restricciones con respecto a las exportaciones de carne. A ver, la respuesta que le tengo que dar es, desde el sentido común más básico, más elemental y más racional, todo lo que han sido limitaciones solo fueron retrocesos que no tienen ningún tipo de justificación, ni económica, ni matemática, ni de pensamiento lineal. Ninguna razón. Nos decían que era para asegurar el consumo de proteínas animales para los argentinos, y resulta que hace 10 años que consumimos arriba de 110 kilos de proteína animal, siendo el segundo país de mayor consumo en todo el mundo. No, tuvimos picos de 115, hoy estamos en 113, que es un numerazo, y nos siguen limitando exportaciones para asegurar el consumo o la mesa de los argentinos, lo cual es un disparate porque nunca hubo ningún tipo de riesgo en ese sentido. Segundo tema, nos limitaron porque decían que iban a evitar con eso que los precios internacionales afectaran el precio argentino, y la realidad es que hoy un exportador recibe mucho más dinero neto cuando le vende a un carnicero que cuando exporta, toda vez que cuando el chino o el europeo le manda un billete de 280 pesos por el doble tipo de cambio y por la merma de retenciones, hoy el desacople del precio internacional ya asume un porcentaje superior al 53%. Es decir, que cuando le mandan un dólar de 280 hoy, el exportador recibe un dólar de 130. Y así podríamos seguir dando argumentos para decirle, señores, por favor, recapaciten. Y por último, y no menor, en los últimos 10 años, un salario básico en la Argentina
podía comprar 94 o 95 kilos de carne. ¿Sabe cuánto puedo comprar en el mes de julio? Último dato relevado. Sí. 35 kilos, mi amigo. Una locura, una locura. Entonces no es un problema del valor de la carne, Claro. porque cualquier otro producto le daría la misma ecuación. Es un problema de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, de una inflación descontrolada y un mamarracho en el manejo de la economía. Claro. Entonces déjense de ponerle la culpa a terceros, háganse cargo del problema, resuelvan los problemas y dejen trabajar a la gente tranquila, que corre todos los riesgos climáticos, como que usted bien dijo. Pone en riesgo su capital, el futuro de su familia, y se hace cargo. No, Sí. por favor, háganse cargo también ustedes de lo que están haciendo. Licenciado, la verdad que más claro imposible. Y le agradecemos inmensamente estos minutos que tuvo para con nosotros. Gracias, gracias de verdad. Y seguramente lo vamos a volver a llamar a futuro para que nos siga clarificando esto que nos agrada muchísimo, hablar del sector agropecuario, en este caso de la ganadería, ¿no? Le agradecemos muchísimo. Tenga usted muy buen día, de verdad. Gracias. Bueno, Juan, gracias por la llamada y a las órdenes como siempre. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Igualmente para usted. El licenciado Víctor Tonelli, consultor ganadero. No solamente es un, como dirían los chicos en la esquina, ¿no? Un grosso a nivel nacional e internacional. Víctor Tonelli con nosotros. La pausa, la música, ya volvemos.